Bueno, bienvenidos a este nuevo Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Los saludo desde la ciudad de Rosario. Estoy acá, tuve un percance, se me tapó la bombilla, entonces estamos con una bombilla de reemplazo. Nada que no ocurra con cualquier mate. Se nos tapa la bombilla cada tanto, hay que destaparla. Bueno, pues yo no tengo los elementos necesarios, así que bueno. Bien, vamos a continuar con la historia de la iglesia. Habíamos visto en el capítulo anterior la iglesia primitiva, ¿no? Esto de si el cristianismo estaba llamado a ser una rama del judaísmo o si estaba llamado a ser una iglesia universal, una iglesia católica en el sentido universal. Esa fue un poco la primera tempestad a la que fue sometida a la barca, ¿no? La barca de Pedro. Y en ese momento, o en esa ocasión, leímos parte de la obra La barca y las tempestades del padre Alfredo Sáenz, ¿sí? Vamos a continuar y hoy lo vamos a dedicar al Imperio Romano. Es decir, es ineludible referirnos a la estructura jurídica, política, económica, militar en la que las primeras comunidades cristianas van a hacer sus primeros pasos. Y esto era nada más y nada menos que el famoso Imperio Romano, ¿no? Que era, digamos, prácticamente el imperio que comprendía todo el mundo conocido, todo el mundo, digamos, civilizado de entonces. Cuando la historia de Roma había empezado siglos antes del nacimiento de Cristo en Judea, pero el famoso y mítico año 753 a.C., la fundación de Roma por Rómulo y Remo, y habían pasado 7 siglos y Roma se encontraba ya en otra etapa de su historia, que es un poco la etapa final, ¿sí? Porque Roma se organiza en los primeros 2-3 siglos como una monarquía, va a haber reyes, el rex, ¿no? Era una monarquía electiva, no hereditaria, una monarquía electiva. Y después viene la etapa de la república, ¿no? Cuando Roma va consolidando su poder y su expansión territorial, comenzando por la península itálica, ¿no? Y luego conquistando el resto de los ámbitos, sobre todo ligados al mar Mediterráneo. Vamos a tratar de ir poniendo mapas, ¿no? Esa famosa ciudad, esa ciudad única realmente, la de las 7 colinas, la Roma eterna. Los romanos evidentemente estaban llamados a tener por méritos propios un lugar destacadísimo en la historia. Pero cuando aparece el cristianismo, Roma está en su etapa final, que es la del imperio. Entonces, monarquía, república e imperio. El imperio surge básicamente con la figura, algunos dicen de Julio César, otros ya hablan de su sobrino, el emperador Augusto, que es quien preside los destinos del imperio desde Roma, al momento de la llegada de Cristo, ¿no? Hay allí en Roma un lugar destacadísimo que es la tumba del emperador Augusto, un edificio circular, ha sido remodelado recientemente, ahí muy cerca del Tíber, donde va a ser enterrado, luego de su cremación, en realidad las cenizas resguardadas, la de él y la de toda la familia, ¿no? Imperial, porque va a haber una primer dinastía de la familia Julio-Claudia, que va a dar varios emperadores, el primero de ellos Augusto, ¿no? Hay un museo muy lindo del Arapachis, ¿no? con el altar de la paz. En fin, Roma es el imperio por antonomasia, pero hoy vamos a leer parte del libro de Godofredo Kurt, ¿no? Los orígenes de la civilización occidental, y tengo otro libro, ahora les voy a hablar brevemente de él cuando nos refiramos,
la etapa del imperio es paradójica porque al tiempo que alcanza su máxima expansión, su apogeo, todo el mundo prácticamente sometido a las legiones romanas, a la administración burocrática de los funcionarios del imperio, al mismo tiempo está allí el germen de su propia decadencia. Esto es algo muy propio de los imperios, que tienen un auge, un apogeo y también una caída, ¿no? Godofredo Kurt analiza muy bien cómo el cristianismo aparece en este escenario social en el que se van a combinar, vamos a ir leyendo partes del libro, y nos vamos a ir dando cuenta, creo, conforme vayamos leyendo estas características que Kurt asigna a la cultura romana, al paganismo sobre todo, ¿no? Eran paganos, creían en una multiplicidad de dioses, y por eso en el Foro Romano están las ruinas hoy, pero vamos a tratar de poner imágenes de lo que sería la recreación de esos templos, ¿no? A Júpiter, en fin, todas las deidades del mundo pagano romano. Y ya en la etapa del imperio, una de las deidades por antonomasia principales va a ser el culto divino a la persona del emperador. El emperador era considerado un dios, aunque vamos a ver los bemoles de esta situación, ¿no? De modo que comenzamos a leer un poquitito. Dice Godofredo Kurt: Roma fue desde entonces la gran divinidad del género humano, ya que era ella misma el género humano divinizado. La patria había sido siempre para los paganos la más grande de las divinidades. Por eso, cuando Roma se convirtió en patria común de todos los hombres civilizados, fue igualmente su deidad común. Entre aquella indescifrable confusión de dioses y ritos, solo el culto de Roma era común a todos los fieles. Zeus, Júpiter, Isis, Mitra y Cibeles únicamente recibían homenaje de ciertos grupos de adoradores. Pero por encima de todos esos dioses nacionales se erguía el Estado universal, con majestad aplastante, ¿no? Imaginémonos lo que era eso, ¿no? Sobre todo la zona del Foro Romano entre el monte Capitolino y el monte Palatino, ¿no? Quien ha tenido posibilidad de caminar por ese lugar emblemático que es parte de nuestro ADN cultural, los latinos y los hispanoamericanos, no puede menos que sentirse sobrepasado, ¿no? Sobrepasado. Y no se necesitaba hacer esfuerzos de razonamientos para convencerse de su existencia, pues Roma no tenía nada de abstracto e invisible, sino que era una deidad que se dejaba ver y tocar, encarnada como estaba en un ser sublime que condensaba todo su esplendor. Ese dios mortal era el emperador, personificaba a la patria y tenía derecho al mismo culto que se rendía a ésta. En él encontraba su expresión más cabal la vieja doctrina pagana de la divinidad del Estado. El genio romano elevó esa doctrina, confusa e incompleta en otras partes, a la altura de teoría política que brillaba esplendorosamente en la persona del emperador, quien la hacía pasar del campo de las ideas al de la realidad. Se darán ustedes cuenta cómo ya tenemos un primer elemento por el cual se da otra paradoja en esa sociedad pagana en la cual se admitían los más disímiles cultos. Va a ser cautivante para los paganos el culto a dioses que provenían del oriente, ¿no? Mitra, por ejemplo. Hay una iglesia muy particular, tuvimos oportunidad de visitarla cuando visitamos Roma, que es la iglesia de San Clemente, que está a unas 3-4 cuadras de lo que son las ruinas del Coliseo, o sea, en el corazón de la Roma de entonces. Allí están
todos los estamentos, físicos me refiero, ¿no? Los sedimentos de todos los cultos que ha habido en el lugar, y en el subsuelo, digamos, está el culto a la diosa Mitra, ¿no? Esto es lo que se llamaba el mitraísmo, ¿no? El mitraísmo, no el mitrismo. El mitrismo es por Mitre en la historia argentina. Esto era el mitraísmo, el culto a Mitra, ¿no? Y en el nivel superior, la basílica cristiana de los primeros años, ¿no? Cuando los cristianos van a ser perseguidos, esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo, las persecuciones. Durante el Imperio Romano va a haber 3 grandes persecuciones, les adelanto, lo vamos a ver aparte, la cuestión de los mártires, ¿no? Y allí en una casa particular empieza a tener forma el primer lugar de culto cristiano, ¿no? Y hoy actualmente se puede visitar esa basílica hermosísima. Data el edificio que uno entra, al cual entra uno, es del siglo X, del siglo XI, ¿no? Tiene casi 1000 años, ese edificio que uno ve en la actualidad, ¿no? Entonces, el emperador como un dios. Y claro, es a lo único, uno de los elementos con los cuales van a chocar los cristianos, que no están dispuestos a rendir culto a ningún emperador, por más que se les demandara el arrojar unos granos de incienso a la figura, a la representación del emperador, ¿no? Esto va a ser motivo digamos, de escándalo para los paganos que no podían entender, y por eso que había tanta tolerancia con cultos de los más disímiles, a los únicos a los que el Estado romano va a perseguir con saña, con rigor, dependiendo de las épocas, va a ser a los cristianos, ¿no? Va a ser a los cristianos que no estaban dispuestos a rendir culto como divinidad a quien era un simple mortal, ¿no? Y van a pagar con su vida, ¿no? Aquellos primeros cristianos que desafiaban ese orden de cosas, ¿no? Con relación al culto pagano a la figura del emperador, dice Kurt, indudablemente una doctrina que exigía semejantes sacrificios a la razón humana no dejaba de encontrar muchos incrédulos, y aún a veces ciertas indiscreciones de antecámara llevaban hasta los fieles el eco de las burlas que los emperadores se permitían acerca de su propia divinidad. Claro, el detrás de la escena, ¿no? De ese culto divinizado en la figura del emperador. Pero con tal que la incredulidad no alborotase ni diera escándalo, se cerraban plácidamente los ojos a todo lo demás. La religión oficial se contentaba con una adhesión puramente externa y no ligaba a la conciencia, reclamaba obediencia y no fe. Con tal que se la practicase, permitía que no se creyese en ella. No se ignoraba que la divinidad del César era una hipótesis constitucional necesaria para la prosperidad del Estado. Y si no se aceptaba por convicción religiosa, había que someterse a ella por patriotismo. Quemar algunos gramos de incienso ante la estatua del emperador en las fiestas solemnes o hacer algunas libaciones sobre su altar eran actos de buen ciudadano y nada más. Hasta el filósofo más escéptico y el ateo más soberbio podían profesar sin escrúpulos una religión tan acomodaticia. Se me ocurre reflexionar con ustedes lo siguiente. Muchos suelen hoy comparar el desafío de un occidente descristianizado, desacralizado, en buena parte, ¿no? Pensemos en Europa, sobre todo, en Europa occidental, que prácticamente hay pueblos enteros que han renunciado a la fe cristiana en los últimos tiempos y en la actualidad, ¿no? Y entonces, claro, surge un poco también la tentación, que yo también la tengo, y en algunos casos creo que es válida,
de considerar que el desafío de los cristianos hoy, en esas sociedades secularizadas, descristianizadas, se asemeja mucho al de aquellas primeras comunidades cristianas en la Roma imperial, que no entendía esa secta cristiana que seguía a un tipo que finalmente había sido crucificado y con la muerte más lamentable imaginable en ese entonces, que era una muerte de crucifixión, ¿no? Era un escándalo para los paganos, ¿no? También para los judíos, como se leía hoy en el Evangelio, dicho sea de paso, o en una de las lecturas. Hay una diferencia, sin embargo. La sociedad pagana era una sociedad religiosa, como acabamos de ver. Ellos creían, quizás no con fe íntima, pero sí cumplían los preceptos de la religión del Estado, ¿no? Lo que hoy vemos en esas sociedades descristianizadas es que lo que prima no es el culto a algo distinto de la fe cristiana, sino que es una gran indiferencia a la trascendencia religiosa. O sea, hoy no es que sean paganas, o sea, se hayan vuelto paganas las sociedades otrora cristianas de Europa, sobre todo, de Europa occidental, sino que han caído en el más absoluto indiferentismo religioso, ¿no? O sea, lo religioso no es un tema para buena parte de esas sociedades secularizadas de Europa, sobre todo, ¿no? Y acá, Kurt también analiza muy bien, yo les recomiendo el libro, ¿no? Que esto también coloca a Roma en una suerte de degradación de las costumbres, es decir, las virtudes de los romanos de la República, por ejemplo, la austeridad, el patriotismo, que llamaba a dar la vida por la patria, eran paganos, pero creían y tenían estos valores humanos, ¿no? La justicia, en fin, la República Romana se basó en muchas virtudes. Con el imperio esto se ve degradado, empieza ya su decadencia, y lo describe muy bien Godofredo Kurt. Lo cual va a tener traslado también en el ámbito de la política. La política va a ser una disputa entre el emperador, figura teóricamente divinizada, pero que estaba sometido a constantes planteos de las tropas imperiales en cualquier rincón del imperio, ¿no? Es decir, el emperador se vuelve un administrador, un gestor de los negocios públicos y sabe que debe contar con el apoyo de las fuerzas armadas, las legiones romanas, los generales, a quienes tiene que contentar, y al mismo tiempo mantener contento a la plebe de la ciudad, y de las principales ciudades. La famosa frase pan y circo, es decir, garantizar el abastecimiento de los más recónditos rincones del imperio de objetos suntuarios o imprescindibles para la vida cotidiana, desde trigo a carne, alimentos, especias, seda, joyas, y al mismo tiempo entretener a la masa. Por eso se dedican a construir el Coliseo, el Circo Máximo, y esto acarrea una degradación en el orden moral, frente a lo cual aparecen también las comunidades cristianas que propugnan o que impulsan todo lo contrario. Hoy estamos viendo el panorama del paganismo en el Imperio Romano. La próxima vamos a ver cómo vivían esas primeras comunidades cristianas. Hoy no, Esto era lo que se entendía por felicidad romana. No se la concebía sino bajo la forma del placer, y este había llegado a ser el objeto de todas las existencias. Los goces múltiples que en una sociedad envejecida destilan como veneno embriagador los diversos órganos de la vida pública eran el atractivo principal y aún el único de la existencia de multitud de seres humanos. Esta religión del placer era universal. Grandes y pequeños la practicaban con la misma devoción, con análogo olvido de los intereses superiores del individuo y de la sociedad.
La vida privada estaba profundamente alterada y las antiguas virtudes domésticas, eran cada vez más raras. Hay mucho también en la literatura y en la poesía, hay muchos filósofos, poetas, romanos que veían y expresaban su desagrado en esta decadencia en las costumbres, ¿no? Sin que fueran cristianos, ¿no? Añoraban con nostalgia aquellos buenos viejos tiempos en los que la vida cívica y privada era virtuosa, en un sentido humano, ¿no? Se rehuía la vida conyugal y continuamente se veía aumentar el número de los solteros licenciosos, para quienes los goces de la paternidad no eran compensación suficiente de sus fatigas y cuidados. El matrimonio había perdido su dignidad junto con la pompa imponente de sus ritos. Esto uno lo estudia en la carrera de abogacía en derecho romano. El matrimonio era algo muy importante en la época de la República. Bien, Godofredo Apurno me está diciendo que ya no le interesaba a nadie. En esto sí podemos encontrar un paralelismo entre lo que nos toca vivir hoy como sociedad decadente y degradada en la vivencia y en la transmisión, en el cultivo de estos valores, con aquella sociedad que experimentó exactamente lo mismo. Claro, aquella sociedad va a tener una tabla de salvación porque va a ir conociendo de a poco el mensaje cristiano, ¿no? Lo nuestro es peor, porque nosotros, habiéndolo conocido, lo estamos abandonando, ¿no? Los que lo contraían, el matrimonio, no respetaban ya sus vínculos y los rompían bajo cualquier pretexto o los violaban, aún en brazos de sus propias esposas, mediante atentados nefastos contra los que nada conseguían las leyes. La casa romana convertida en abrigo silencioso de los placeres sensuales había cesado de resonar con el murmullo gozoso que entonan en el hogar doméstico los hijos. El abandono de estos continuaba despoblando la ciudad. El abandono de los hijos continuaba despoblando la ciudad al mismo tiempo que proveía de carne humana a los antros de los gladiadores y a los tugurios de las prostitutas. Ustedes dirán, está exagerando este hombre. No, no está exagerando para nada. Y eso lo analiza muy bien este autor español. He leído este libro, Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, Imperios de Crueldad. Imperios de Crueldad, muy buen libro para quienes les interese profundizar sobre el lado oscuro del mundo clásico y analiza lo que era la violencia inhumana. Él analiza Grecia y Roma, ¿no? La cultura helénica y la cultura romana, la violencia inhumana, la crueldad que aún hoy no nos es posible imaginar, que conocieron estas dos grandes civilizaciones paganas que precedieron la llegada del cristianismo. La violencia sobre los prisioneros de guerra, que eran esclavizados sin la más mínima piedad, ¿no? Lo que era una sociedad esclavista. Uno dice la esclavitud y uno no toma dimensión de lo que eso significaba, ¿no? Una sociedad esclavista, ¿no? La violencia contra los niños y contra las mujeres, en fin, la violencia y la inhumanidad contra los débiles y los frágiles, que es lo que el cristianismo va a revertir, ¿no? La dignificación de la mujer, que ya no va a ser objeto del derecho, sino sujeto del derecho. Esto viene con el cristianismo, en un proceso que lleva siglos, ¿no? Lo analiza muy bien este autor Rodríguez de la Peña en Imperios de Crueldad. Entonces, esto era cierto. La gente rehuía de la paternidad y de la maternidad y los hijos eran abandonados. Cualquiera podía apropiarse de los chicos dejados en la calle. Y si había piedad y se los recogía, era para llevarlos como carne humana a las escuelas, las academias de gladiadores, que era toda una industria, ¿no? Del juego, del negocio, del show,
Ahora nos vamos a referir un poco a eso. O también a los prostíbulos, ¿no? Tanto niñas como niños, ¿no? Porque también es la decadencia incluso hasta en eso, ¿no? Ven ustedes que era un panorama en el cual va a irrumpir un mensaje que va a ser realmente revolucionario, que va a romper con eso, ¿no? Pero de raíz, el mensaje de los primeros cristianos. Continúo. Y la sociedad romana estaba totalmente, en este caso, inerte y lánguida. Se volvía en febril espera hacia el que presidía los destinos del Estado y que debía asegurar la satisfacción de las necesidades públicas. Todos consideraban al emperador como el proveedor obligado de los placeres de la multitud. Por eso la famosa escena del emperador yendo al palco de honor en el Coliseo o en el Circo Máximo, donde eran las carreras de caballo o de cuadrigas, ¿no? Y hasta él mismo juzgaba suya tal misión, pues su propio interés lo impulsaba a animar todo lo que le hiciera olvidar al pueblo la vida política. Un pueblo que se divierte, decía un histrión a Augusto, no se amotina. Un pueblo que se divierte no se amotina, no se subleva, no hay rebeldía. Por eso hasta los mejores emperadores, porque va a haber de todo, ¿no? Va a haber un Trajano, va a haber un Marco Aurelio y va a haber un Calígula y un Nerón. Por eso hasta los mejores emperadores rivalizan con los peores en atender a los placeres de la multitud. Y los que cumplían mejor tal tarea, aunque se llamasen Nerón, podían contar con fidelidades a toda prueba. Comer y divertirse. Estos dos términos agotaban el ideal de la felicidad popular. Y la única plegaria que la multitud elevaba hacia el dios del Palatino, el Monte Palatino, donde estaba el palacio, de ahí viene, ¿no? El nombre palacio, el Monte Palatino, ahí donde residía el emperador, desde el fondo de la suburra repetía interminablemente el grito del poeta: pan y juegos, o pan y circo, pan y circo. Y tuvo en abundancia lo uno y lo otro. En tal cuestión los emperadores hallaban ejemplos y lecciones de las tradiciones republicanas. El uso de distribuir gratuitamente al pueblo, bajo la forma de frumentaciones mensuales, una parte de los recursos del mundo vencido absorbía en tiempos de Cicerón la quinta parte de los ingresos indirectos del Estado. Bajo el imperio llegó a ser casi condición necesaria para la existencia del nuevo régimen. Muchas otras clases de distribución gratuita, como los congiarios, los dones de advenimiento gozoso, los legados testamentarios y las loterías, vinieron a añadirse a este modo tradicional de repartir los despojos del mundo a las multitudes de las grandes ciudades. Me permito una observación. En esa conformación de lo que va a ser luego la máxima expansión territorial de Roma, alrededor del año 50 a.C., o 50 después de Cristo, ¿no? Roma incorpora la Galia, Hispania, Britania, Dalmacia como provincias, y les da beneficios y autonomías, de modo tal de que lleva su civilización, los valores de su civilización, a esos lugares apartados del mundo de entonces. Pero eso, que va a ser motivo de esa frase, la Pax Romana, una buena administración general del imperio, teniendo a Roma por capital, va a ir desnaturalizándose en su vínculo, porque la misma Roma es como el pescado que empieza a pudrirse por la cabeza, ¿no? Y termina afectando a todos los miembros. Entonces termina siendo una opresio romana, una opresión, porque Roma se convierte en una suerte de pulpo cuyos tentáculos llegan a todos esos rincones que deben abastecer
a estos fines, para contentar a las multitudes y mantenerlas embotadas, ¿no?, en esta suerte de permanente, en un feriado permanente de juegos y de placer y de divertimento que no lleva ninguna virtud implícita, ¿no? Y acá vamos terminando. Y esto es lo que explica un poco esto que nosotros damos por sentado cuando uno va al Coliseo, ¿no? Y uno dice, bueno, acá la gente contemplaba 80.000 espectadores, 80.000 espectadores, ¿no? Hicieron falta siglos para que el mundo volviera a construir un ámbito para un espectáculo semejante, ¿no? ¿Y cuál era el espectáculo? La muerte de los gladiadores, la lucha a muerte, en donde el público exigía, ¿no?, dar muerte al vencido. Y luego va a venir el espectáculo de ver a las fieras desgarrar leones, pumas, tigres, a los cristianos, que van a ser martirizados. Es decir, la muerte, la crueldad y el sufrimiento ajeno elevada a la categoría de un espectáculo al cual la gente, las masas iban a disfrutar. Creo que podemos coincidir en que un pueblo que ha llegado a ese punto de degradación es un punto de no retorno, ¿no? O retrovierte se retrotrae a una etapa anterior, o de esa sociedad decadente que muere, por más que los mármoles de Carrara deslumbraran la vista. Era una sociedad hedionda, en el sentido de que el olor a podrido, ¿no?, venía de la propia conciencia, ¿no? Y a eso está llamado el cristianismo, ¿no? Dice, y termino con esto: hermana gemela de la lujuria, la sed de sangre se saciaba en espectáculos no menos sabrosos. La gradería inmensa del anfiteatro era el punto de cita de todos los que encontraban que la carne humana tiene tantos encantos en las convulsiones del dolor como en los espasmos del placer. Allí se había encontrado el arte de convertir los suplicios en goces públicos y de asociar todos los espectáculos al oficio del verdugo. Allí se sentía el pueblo rey, en el colmo de su satisfacción cuando los seres humanos, a menudo débiles mujeres, perecían entre los dientes de las fieras, o cuando millares de hombres se degollaban mutuamente para darle gusto. Hay que tratar de entender, ¿no?, esto. Se deleitaba con el espectáculo de heridas espantosas que cubrían los cuerpos vivos, con el ruido de los huesos que crujían entre los dientes, con el olor de la carnicería que exhalaban las carnes palpitantes. Convengamos que Godofredo Curti tiene un estilo bastante literario, poético, en este sentido muy gráfico, ¿no?, se me hace. Seguía con la mirada, aún en sus fases más lamentables, la angustia mortal del gladiador que acababa de sucumbir. Daba con gestos y clamores la señal del golpe de muerte, se indignaba si la víctima no presentaba el cuello con bastante resignación, y en fin. Con este estilo continúa describiendo este gran historiador lo que era la sociedad pagana, ¿no?, romana, que constituía la civilización de ese entonces. Es como si hoy, no sé, describiéramos alguna de las grandes superpotencias, o la cultura occidental, si quieren, ¿no?, descristianizada, en gran medida. Bien, después en el próximo capítulo vamos a ver, ante este panorama, por qué a los únicos a los que no se los puede ver, no se los puede tolerar en esta sociedad que presumía, salvo quemar un poquito de incienso en la estatua como ritual externo de la religión oficial del Estado, ¿por qué va a chocar tanto el mensaje de una pequeña secta surgida en los rincones más apartados del imperio, que no estaba autorizada a rendir culto más que al Dios verdadero, ¿no? A los únicos a los que no se va a tolerar, a los que no se les va a dar un espacio
en ese mercado de las creencias va a ser los seguidores de Cristo. Y van a triunfar. Van a poner de rodillas ese imperio de crueldad, como bien decía este autor. Les dejo un saludo, nos vemos la próxima, que estén bien.